es una nueva emisión de TVS 4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV, la fuerza de la voluntad. Estas son las novedades. Conte anuncia nuevas restricciones por el coronavirus en Italia a pesar de las propuestas. Segunda noche de violencia en Filadelfia tras la muerte de hombre negro abatido por la policía. Informan un promedio de 14.416 casos diarios de coronavirus en Argentina en los últimos 7 días. Alberto Fernández. Devaluar es fácil, pero es una máquina de generar pobreza. Monitor del COVID-19, cifras, medidas y actualizaciones sobre el coronavirus en Argentina y en el mundo. Kicillof afirmó que la obra pública es central para poner en movimiento la economía. Descubren una placa en memoria del policía Juan Roldán a un mes de su asesinato en Palermo. Vecinos reducen a golpes a un joven que quiso robar una moto en La Plata. El Gabinete Económico definió el ATP7 para los sectores críticos de la economía. Quirós, vamos a tener que sostener las medidas de cuidado hasta que haya una solución definitiva. Kicillof, vamos a regularizar hasta la última vivienda de la provincia de Buenos Aires. El pueblo chileno votó a favor de cambiar la constitución que le fuera impuesta por Pinochet. La Secretaría de Derechos Humanos homenajeó a Néstor Kirchner con un mapping en la ex ESMA. El primer ministro italiano Giuseppe Conte firmó un decreto con nuevas restricciones a las actividades y desplazamientos, entre ellas la obligación del cierre de bares y restaurantes a las 18 horas. Ante la suba de los contagios diarios que han marcado en los últimos días los récords desde el inicio de la pandemia, en medio de la segunda ola de casos de coronavirus en el país. Bar, gelaterie, pasticcerie, ristoranti chiuderanno alle ore 18, tutti i giorni compresi i festivi. Dopo le 18 però potranno continuare a operare per le consegne a domicilio e per l'asporto. Ai tavoli dei ristoranti potranno sedere al massimo 4 persone, salvo che si tratti di nuclei familiari più numerosi. È vietato consumare cibo, bevande nelle piazze, nelle strade pubbliche dopo le ore 18. Chiudono palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Chiudono anche sale gioco, sale bingo, sale da ballo, parchi di divertimento e ovviamente continuano a rimanere chiuse anche le discoteche. Chiudono anche teatri, cinema, sale da concerto. È una decisione questa che è risultata particolarmente difficile tra le altre. Il mondo della cultura, infatti, è in forte sofferenza ormai da mesi. Restano aperti invece i musei. Non sono consentiti più i festeggiamenti conseguenti connessi a cerimonie civili e religiose. Ricorderete che per adesso c'era il limite di 30 persone. Convegni, congressi, altri eventi potranno svolgersi solo con modalità a distanza. Tutte le fiere di qualsiasi tipo, anche internazionali, sono sospese. La ciudad de Filadelfia vivió una segunda noche de manifestaciones, marcada por arrestos, represión y saqueos, un día después de la muerte de un hombre negro abatido por la policía. Un hecho que amenaza con reactivar el movimiento antirracista a una semana de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos de Norteamérica. And we have a man who's dead, and I feel like I need to be here just to, recognize that a man died. And I'm so fed up with everything that's going on, it's hard right now. You cannot retrain hatred. You cannot retrain a man who would do what he did to Walter, who would do what he did to him. You cannot retrain that. That's a sickness that's on the inside, and training will not erase that. What will get it is punishment, imprisonment. And because they routinely get away with doing things to us, there's no accountability and they feel no responsibility. They don't even try. Right now,
from what happened, it was a color thing, but as you can see, it's no longer that. This is like affecting everybody. Everybody's affected by it because that could have been anybody's child. You feel what I'm saying? But in a different neighborhood where it's less crime and things of that nature, that situation probably would have been handled a lot differently. You understand what I'm saying? A lot different. A lot different. El Ministerio de Salud informó que se registró un promedio diario de 14.416 casos de coronavirus en los últimos 7 días, y con 166.874 las personas que se encuentran cursando actualmente la enfermedad, un 15,3% de los casos confirmados totales. 1.090.589 son los casos confirmados totales en la República Argentina en el transcurso de la pandemia por coronavirus, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. El promedio de casos diarios en los últimos 7 días es de 14.416 casos. La tasa de incidencia cada 100.000 habitantes es de 2.403 casos. 28.896 personas fallecidas por coronavirus en el país, con una tasa de letalidad total que es del 2,6%. La tasa de mortalidad cada millón de habitantes es de 637 personas. Con respecto a la internación en cuidados intensivos, actualmente casos confirmados de coronavirus, tenemos internadas 4.863, de los cuales el 32,1% se encuentran en establecimientos de la provincia de Buenos Aires, el 32% en Córdoba y el 6,4% en la provincia de Tucumán. En relación al porcentaje ocupacional de camas de terapia intensiva por patología COVID y no COVID, el 63,5% a nivel país se encuentran ocupadas. Provincias como Neuquén tienen un 96% de ocupación, Río Negro con un 90% de ocupación y Tucumán tiene un 87% de ocupación de camas de terapia intensiva. El buen dato son los pacientes recuperados. Actualmente alcanzamos la cifra de 894.819 personas recuperadas, representan el 82,05% del total de los casos confirmados, y en la jornada de ayer fueron dados de alta 13.706 personas. La cantidad de personas que se encuentran todavía en estado activo de enfermedad son 166.874 y representan el 15,3% de las personas que han sido diagnosticadas de coronavirus. El presidente Alberto Fernández aseguró que devaluar es fácil, pero es una máquina de generar pobreza, y señaló que se trata de algo contrario a su objetivo de tener una Argentina que crezca y se desarrolle, que dé trabajo, produzca y exporte. Lo que dijo al encabezar en el municipio bonaerense de Ezeiza un acto de entrega de viviendas para familias de la provincia de Buenos Aires y Río Negro y obras de reactivación de viviendas para Formosa y La Rioja. Nosotros no vinimos para desentendernos de esos problemas de los argentinos. Vinimos para hacernos cargos de esos problemas que los argentinos expresan. Y muchos quieren desviarnos y quieren hacernos creer que tenemos que atender otros problemas, que son los problemas de pequeñas minorías que siempre se han hecho cargo de la Argentina. Y esas minorías quieren que uno le responda a sus intereses y se olvide de lo que todos estos argentinos están necesitando. Y si alguno quiere saber lo que le pasa a la Argentina que devalúa, vuelvan a escucharlo a Gildo y vuelvan a escuchar lo que les pasó cuando llevaron el dólar de 9 pesos a 14, casi 15. ¿Qué es lo que le pasó a la Argentina? Paralizaron esas obras que hoy por el Plan Reconstruir estamos poniendo en marcha nuevamente en Formosa. Esa memoria que tiene Gildo, tenemos que tenerla cada argentino en su cabeza. Porque devaluar es muy fácil, pero devaluar es una máquina de generar pobreza. Y la verdad nosotros lo que queremos es una Argentina que crezca, que se desarrolle, que dé trabajo, que produzca y exporte. Así queremos conseguir los dólares. No queremos conseguir los dólares porque pusimos el dólar al precio que algunos poderosos necesitan. No es eso lo que queremos. No es esa nuestra decisión. Y vamos a seguir trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora.
Y vamos a afrontar, y si quieren dar pelea, daremos pelea. No llegamos al gobierno para cruzarnos de brazos, ni llegamos al gobierno para obedecerles. Llegamos al gobierno para obedecer a los que nos votaron. Para eso llegamos al gobierno. Y para dar una Argentina y hacer una Argentina que a todos nos incluya. Damos paso al informe sobre COVID-19 en Argentina y en el mundo, actualizado este jueves 29 de octubre. Argentina. Total de casos confirmados, 1.130.533. Total de fallecidos, 30.071. Nuevos casos en las últimas 24 horas, 13.924. Pacientes recuperados, 931.147. Pacientes activos, 169.315. Fuente, Ministerio de Salud, último informe oficial. En el mundo, total de casos confirmados, 44.393.366. Total de fallecidos, 1.172.745. Nuevos casos en las últimas 24 horas, 466.024. Pacientes recuperados, 29.985.144. Fuente, Organización Mundial de la Salud, vía Johns Hopkins University. El gobernador bonaerense Axel Kicillof consideró que la obra pública es central para poner en movimiento la economía en la etapa de la pospandemia, al firmar convenios con 44 municipios para concretar proyectos de infraestructura por más de 352 millones de pesos. Creo que hoy, ante la pandemia, ante cómo estamos, ante la situación económica que traíamos ya desde el principio de año, la obra pública a escala municipal es una de las respuestas que podemos dar para poder poner en movimiento la rueda económica, lo que a su vez también mejora las expectativas y las proyecciones que tienen los empresarios privados sobre el futuro, porque sabiendo que va a haber actividad, entonces también los privados de las diferentes ramas se preparan para eso y a su vez empiezan también a movilizar recursos, empleo y producción. Así que, dicho brevemente, creemos que llega en un momento muy oportuno. El agradecimiento a todos ustedes porque cada una de estas obras la necesita la comunidad, mejora sus ciudades y sus municipios y al mismo tiempo pone en marcha la economía cuando más lo necesita. La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, y el vicejefe de gobierno a cargo del Ministerio de Seguridad porteño, Diego Santilli, participaron del descubrimiento de una placa en homenaje al efectivo de la Policía Federal Argentina, Juan Roldán, asesinado a puñaladas hace un mes por un hombre con problemas psiquiátricos en el barrio porteño de Palermo. Estamos acá para honrar la memoria de Juan Pablo Roldán, un policía federal que demostró con su valentía, su compromiso y su capacidad de servicio en pos del bien común. Esta placa que hoy vamos a descubrir fue una propuesta que recogimos, y quiero decirlo, de los camaradas, de los compañeros de Juan Pablo, pocos días después de su partida. Quiero agradecer especialmente a la Jefatura de Gobierno de la ciudad y especialmente a Diego Santilli por haber entendido y rápidamente accedido a esta propuesta, que es una humilde manera de recordar a Juan Pablo Roldán, un policía federal argentino que dio su vida de una manera inmensamente generosa, vamos a decir, para salvar otras vidas en este sitio, en este mismo lugar. Finalmente, quiero agregar que desde el Ministerio de Seguridad de la Nación trabajamos desde el primer día y lo vamos a seguir haciendo para que hechos como este no se vuelvan a repetir. Cuidar
y proteger la vida de nuestros policías, de nuestros gendarmes y de nuestros prefectos es una misión central de la gestión del Ministerio de Seguridad de la Nación que nosotros conducimos. Un joven de 23 años fue detenido en La Plata luego de ser reducido a golpes por vecinos que lo acusaron de intentar robar una moto junto a otros 3 sospechosos, según informaron fuentes policiales. La 7ª versión de ayuda estatal para el pago de salarios estará dirigida a turismo, cultura, entretenimiento y gastronomía, sectores críticos de la economía en relación con el momento actual que atraviesa la pandemia. Esta reunión se la dedicamos básicamente a la ATP7. Nosotros ahí estamos pensando en... Ustedes vieron que la recuperación de la economía tiene básicamente 2 velocidades. Una velocidad que es para los sectores no críticos, donde ya se ven niveles de recuperación del nivel de actividad, en algunos casos anteriores al impacto de la pandemia, en otros casos ahí, muy cerquita. Pero después tenemos un conjunto de sectores que todavía no se han podido recuperar, y eso tiene que ver con las medidas sanitarias, y son los que nosotros denominamos sectores críticos: turismo, entretenimiento, gastronomía. Entonces, nosotros vamos a concentrar el esfuerzo fiscal en los sectores críticos, ¿sí? Así que sigue siendo con el pago del salario complementario cuando la empresa tiene facturación nominal negativa, es decir, de menos 100 hasta 100, y si no, entre 0 y 35% vamos a dar préstamos, ¿sí? Con garantía estatal y subsidio de tasa. Así que bueno, ese es el nuevo esquema del ATP7, los sectores no críticos pasan a préstamos, ¿ok? Y bajamos de 40 a 35 porque, si ustedes se acuerdan, en el DNU original dice que nosotros podemos asistir a las empresas siempre y cuando tengan una caída sustancial en su facturación real. Y la inflación interanual está en 36, ¿sí? Entonces, por eso nosotros vamos corriendo ese límite, ¿sí? ¿Los sectores que consideran críticos? Sí, claro, es turismo, cultura, entretenimiento y gastronomía, básicamente. Los demás reciben ATP, reciben los préstamos subsidiados. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo que vamos a tener que sostener las medidas de cuidado individual y colectivo hasta que haya una solución definitiva. Y respecto a la aplicación de las vacunas contra el coronavirus, que se encuentran en fase 3, apuntó que hay que aguardar la información científica concreta. En cuanto a las medidas de cuidado individual y colectivo, las vamos a tener que sostener hasta que tengamos una solución definitiva. ¿Qué sabemos con la inmunidad de esta enfermedad? Todavía estamos con algún nivel de información no concluyente. Es decir, todavía no tenemos información segura de cuánto dura la inmunidad natural. Las personas que han tenido la enfermedad, durante cuánto tiempo están protegidas por la enfermedad que tuvieron. Hubo algunas experiencias que hablaron sobre valores más cortos en términos de meses y otras experiencias que hablaron sobre valores más largos, incluso que aún todavía no se han alcanzado a lo largo de todo este año. Con lo cual, aún no podemos confirmar definitivamente la duración de la inmunidad que da esta enfermedad. Por lo tanto, difícil podemos saber la duración de la inmunidad que da la vacuna, que habitualmente suele dar digamos, una inmunidad, por supuesto que algo menor a la infección natural. Así que yo te diría, saber todavía si vamos a tener que darlo cada 6 meses o cada año es un poco apresurado. Es imposible saber cómo va a ser la protección inmune en el futuro cuando el futuro no llegó. Yo creo que es más prudente esperar que pasen las semanas y meses, ver las evaluaciones técnicas de las personas que han sido vacunadas y en la medida que nos vayan informando de manera científicamente válida esos resultados, poder ir opinando y comunicando a la comunidad cómo va a ser esta realidad. El gobernador bonaerense Axel Kicillof afirmó que su administración trabaja para regularizar hasta la última vivienda de la provincia de Buenos Aires y criticó a quienes buscan generar temor ante esta decisión. Hay por ahora cuantificados como 1.100 barrios privados en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué opino de eso? Que está muy bien. Lo hablaba recién con Martín Insaurralde, intendente, pero con todos lo sabemos. Pero ¿qué pasa? Son barrios privados que a veces por deficiencia de la propia provincia
todo este tiempo, no están regularizados. Como no están regularizados, el que tiene una vivienda no puede escriturar, como no puede escriturar, no puede transferirla, no la puede heredar su familia. Es un problema para el propietario de la vivienda. Ahora, necesita una acción del Estado, porque la situación en la que están es irregular. Y lo que hemos decidido en la provincia de Buenos Aires, intendentes, gobierno provincial, trabajando también con María Eugenia a nivel nacional, lo que hemos decidido es regularizar hasta la última vivienda de la provincia de Buenos Aires. La jornada del domingo pasado, en la que el pueblo chileno concurrió a votar si aprobaba o rechazaba modificar la Constitución impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet, superó el 50% de participación y el apruebo sacó más del 70% en 15 de las 16 regiones de Chile. El proceso electoral tuvo un nivel de participación histórico, aunque fue voluntario. Además, será la primera constituyente paritaria de la región la encargada de redactar la nueva Carta Magna. Escuchemos a nuestra columnista internacional, Dolores Gandulfo. El pasado 18 de octubre, además del proceso electoral en Bolivia, se cumplió un año del aniversario de las revueltas ciudadanas en Chile, cuando la gente salió a la calle pidiendo al gobierno de Piñera mejoras en materia social y políticas que apunten a achicar las brechas de desigualdad existentes en Chile. En ese contexto se pedía, obviamente, reformas sociales, educativas, pero también reformas políticas de trascendencia a un proceso constituyente, como fue la Constitución de 1980, en plena dictadura de Pinochet y que continúa hasta estos tiempos. Nunca se había reformado desde la época de la dictadura la Constitución chilena, una constitución que tiene las letras del constitucionalista Jaime Guzmán, un constitucionalista que impregnó una constitución carente de derechos sociales, carente de derechos de la educación, una constitución que ve al Estado como subsidiario y no como garante de derechos y que por lo tanto requiere de una revisión en este contexto de democracia. Por eso y a partir de esas revueltas el presidente Piñera convocó a un proceso plebiscitario para elegir si efectivamente el pueblo chileno quería una nueva constitución, que iba a suceder el 26 de abril, pero con el contexto de la pandemia se pospuso y fueron el domingo pasado, domingo 25 de octubre, donde efectivamente el pueblo chileno festejó y celebró en las calles una victoria abrumadora de la prueba por el aprobar la reforma de la Constitución, casi el 80% frente a un 20% por el rechazo. En ese contexto también se hacía otra pregunta en el plebiscito que tenía que ver con la constitución del órgano que va a reformar que va a ser la constituyente. En ese contexto había una opción que tenía que ver con que sea una constituyente plenamente de elección popular, donde además por primera vez en la historia chilena y en la historia de Latinoamérica podía llegar a haber una constitución escrita de manera paritaria por la ley de paridad que se aprobó en Chile en el corriente año, o una constituyente mixta, mitad de parlamentarios actuales del sistema político chileno y mitad elegidos popularmente. En ese contexto, el pueblo chileno eligió de manera muy contundente, también por casi el 80%, que se elija de manera popular toda la convención constituyente que va a escribir las próximas líneas de la historia constitucional chilena, un contexto donde efectivamente las fuerzas políticas, las fuerzas progresistas y de izquierda tienen que pensar cómo van a llegar al año próximo, un año que además va a ser un año electoral, porque los constituyentes se van a elegir el próximo año también en la misma elección donde se van a dar las elecciones municipales, y recordemos que para noviembre del año próximo hay elecciones presidenciales en Chile. Un desafío para las fuerzas de izquierda para efectivamente generar una propuesta para la ciudadanía y poder contener a todo este clamor popular, pero al mismo tiempo un desafío para el presidente Piñera, quien tiene por delante varios meses de gobernabilidad y de gestión, y que efectivamente, sin todavía una constitución reformada, va a requerir de políticas concretas para oír el clamor del pueblo chileno en el día de ayer en las urnas.
2 años de la muerte del expresidente Néstor Kirchner, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se transmitió en vivo un mapping en la ex ESMA, en homenaje a su rol fundamental en el proceso de memoria, verdad y justicia. Hoy la pandemia que afecta al mundo pone en evidencia que entre todos tenemos que ocuparnos de sostener la vida, la propia y la ajena, respetando los consejos médicos para evitar que se expanda, que nos contagie. No lo neguemos. No se trata de una cuestión de libertad individual, de economía o partidaria. Esto está más que claro. Es un tema de salud pública que exige nuestro compromiso, nuestra solidaridad. El gobierno británico asumió restricciones más duras y por 6 meses para frenar al coronavirus. Uruguay acaba de anunciar que cerrará sus fronteras durante esta temporada estival, con el claro perjuicio económico que ello le significa. Francia ha declarado el estado de emergencia y toque de queda, similar al camino que toma España. El Papa Francisco denunció el surgimiento de intereses partidistas durante la pandemia de coronavirus, lo que en nuestro país está claramente a la vista, y criticó a quienes aprovechan la situación para fomentar divisiones. Como los más calificados infectólogos sostienen, es una enfermedad nueva y hasta ahora la única vacuna es evitar ir a buscarla, contagiándose y contagiando a los demás. La Organización Mundial de la Salud es la que advierte sobre las tasas alarmantes de transmisión de COVID-19 en Europa, recomendando a los países que no acorten los periodos de cuarentena. No te confundas, no te dejes engañar, no lo vayas a buscar, no lo lleves a tu vida, a tu casa, a tu edificio, a tus vecinos, a tus seres queridos. Es cierto que estamos cansados, que afrontamos todo tipo de dificultades, que hay quienes descaradamente sacan provecho de esta desgracia generalizada, pero ya lo superaremos. Ahora lo importante es cuidarnos. Cuídate, cuídame, cuidémonos.